Buenas tardes a todos. Tenga la bondad de ponerse de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa, dispuestos a aprender de tu palabra. Ilumínanos. Quita de mi boca toda palabra que no sea adecuada para ti. Muchas gracias por darme sabiduría. Enséñame, que yo también necesito aprender. Muchas gracias por este pueblo que ya vino, por los que vienen en camino. Ilústranos, enséñanos e instrúyenos como solo tú sabes hacerlo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tengan la bondad de sentarse. Hoy vamos a empezar el capítulo 12 de 2 Corintios. Este capítulo tiene muchas enseñanzas muy profundas. Por eso no vamos a terminarlo, lógicamente, porque vamos a aprender realmente la doctrina que es una de las bases que sostienen a la iglesia evangélica o a la iglesia de Cristo. El conocimiento de lo que vamos a estudiar esta noche es muy interesante porque nos hace primero conocer realmente todo el andamiaje que significa la iglesia. Porque la iglesia no está compuesta solamente de una o dos personas, sino que todos somos un cuerpo. Y nosotros, por ejemplo, somos una porción de ese cuerpo. Ahí lo vamos a ver más adelante. Podemos ser un ojo, una mano, un pie, una oreja, porque nadie puede abrogarse ser estrictamente la iglesia con mayúsculas, sino una parte de la iglesia. Sin embargo, todos aquellos que tenemos como base los tres principios de la palabra, según Pablo, un Señor, un bautismo y una fe, esa es la iglesia. Todo lo demás es parafernalia, como adoramos, como oramos, como predicamos, eso ya es colateral, pero la iglesia en sí se tiene que definir por estos tres principios: un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, aquí es en donde Pablo, en el capítulo 12, empieza a sumergir a la iglesia en las grandes verdades del Evangelio. Porque lógicamente el Evangelio de Cristo, aunque Jesús no predicó esto él personalmente, porque recordemos que Jesús le predicó a los judíos. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nunca salió de Galilea, él solo ahí se movió y en las aldeas cercanas a Galilea, como Belén, como Jericó, lugares adyacentes a Galilea. A Jerusalén solamente iba a las fiestas, las tres fiestas que se llaman fiestas peregrinas: la Pascua, Pentecostés, que era cuando todos tenían que ir, todos los judíos, y luego la fiesta de los tabernáculos, que hasta la fecha los judíos tienen que ir a Jerusalén. Introduzco esto para que usted vaya tomando una fotografía mental del por qué el capítulo 12 es tan importante en la doctrina de la iglesia. Ahí entra todo esto. Hoy abundan esas corrientes que quieren ganar adeptos. El problema es que todos ellos ganan adeptos que ya conocen la Biblia, no que no la conocen. O sea, ellos no van con un gentil. No, perdón, me equivoqué. Ellos no van con un incrédulo. No van con ellos. Ellos no conocen la Biblia. No conocen a Jesús. Todo el asunto es apartarnos de Jesús y llevarnos a sus ideas. Dicho esto, puesta la base del capítulo 12,
Pablo en el 11, quedamos la semana pasada, que Pablo estaba hablando con respecto a la comida, pero a la comida congregacional. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Que muchos iban y llevaban su comida y comían ellos, se emborrachaban y dejaban a los pobres sin nada, no compartían. Y Pablo los regañó por eso. Por eso fue que en el capítulo 11, Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que es lo que usamos de base para celebrar la cena del Señor. O sea, Él enseñó esto no como un rito de una santa cena, ni como una comunión, ni como una cena. Él está enseñando esto para enseñarles a los que comían sin respeto, sin dignidad y sin honrar el pan y el vino. Él les enseñó esto. No vaya a creer que Pablo, cuando servían la cena del Señor, repetía esto. Esto lo hacemos nosotros porque es nuestra base doctrinal de cómo celebrar la comunión con el Señor. Pero esa enseñanza fue para atacar a los comilones, por así decirlo, que no respetaban el templo del Señor. De esa manera podemos ir viendo que Pablo, como judío, tenía un celo tremendo por la casa de Dios. Por eso es que ahora en el capítulo 12 va a hablar de ciertos desórdenes que se daban en el templo. Del 12 o del 11 para arriba, todos los capítulos que hemos estudiado hablan de la conducta del cristiano, cómo conducirnos, cómo cortarnos el cabello, cómo vestirnos, cómo comportarnos fuera del templo y dentro del templo. Pero en el capítulo 12 va a tocar puntos muy estrictos que ya pertenecen exclusivamente a la iglesia de Cristo. Entonces en el capítulo 12, verso 1, empieza Pablo a enseñar. En cuanto a los dones espirituales, recuerde que esta es una carta que le enviaron haciéndole preguntas. Por eso es que en el 11 dijo, las demás cosas las hablaré cuando llegue, porque quiere tocar los puntos que le preguntaron en la carta, los de la casa de ¿quién? De Estéfanas, ¿verdad? Que fueron los que le escribieron. Y entonces dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Esto lo tiene que poner en orden porque los corintios abundaban en dones. Era una iglesia muy bendecida por Dios. Había derramado muchos dones. El problema es que ellos se sentían orgullosos. Un don mal manejado, mal aceptado y mal conocido me puede convertir en un hombre orgulloso o pretencioso. No lo vamos a tocar todavía porque voy a ir por orden, pero para que se dé una idea, si el Señor me usara a mí, si me usara con palabras de ciencia, por ejemplo, que significa ver con los ojos espirituales lo que viene para una persona. Si ese don, si Dios me regalara ese don y yo lo usara, va a ser de bendición. Hermana, yo veo esto y esto y esto, ore o prepárese o qué sé yo, o apártese, etc. El problema es que cuando eso se da, si yo no manejo con sabiduría ese don, me puedo convertir en un adivino. ¿Ve? Porque eso me va a envanecer. Por eso es que yo necesito un control estricto sobre los talentos y dones que Dios me ha dado, igual que todos ustedes. Ahí es en donde vamos a encontrar. Vamos a ver, verso 2. Sabéis que cuando erais paganos, o sea, incrédulos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Esto no necesita explicación. Ustedes saben que cuando ustedes eran gentiles, paganos, los ídolos mudos los arrastraban para que ustedes los adoraran. Ya hablamos de eso en el capítulo 11, cuando le consagraban la comida, cuando se les ofrecían a los diferentes ídolos griegos y romanos de los corintios. Verso 3.
Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. La palabra anatema significa maldición. Es un poquito difícil juntar esto con la palabra de Jesús. Pero si nos vamos a la palabra, dice, nadie puede decir que Jesús es maldición. Nadie. Por el Espíritu. Bueno. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu. Quiere decir que si alguien está dirigido, gobernado y enseñado por el Espíritu, jamás va a poder decir que Jesús, ¿cómo decirlo? No me gusta decirlo. Ayúdame, ¿cómo decirlo? Que dice en el verso 3, por tanto, la unidad tal vez me puede ayudar. Por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, ¿qué dice? ¿Verdad? Jesús es maldito. Me duele decir eso, pero amo y respeto tanto a Jesús que no puedo unir las dos palabras. No puedo, me siento blasfemo, pero con el perdón del Señor. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea, todos aquellos que digan o que digamos Jesús es el Señor, estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. El que no diga eso, que diga otra cosa, Jesús es el Maestro, Jesús es el guía, Jesús, ese no está bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a honrar el nombre de Jesús, siempre. Jesús lo dijo, les enviaré al otro, al Consolador, Él les hablará de mí. Eso hay que tenerlo muy presente. Muy bien, ahora vamos al verso 4. Y aquí es en donde empieza, como decimos en Guatemala, empieza lo bueno. ¿Qué dice el verso 4? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo ha regalado a la iglesia 9 dones. Pero esos 9 dones están subdivididos en 3 diferentes áreas. Pero el Espíritu es el mismo. Por eso es que tenemos que estar conscientes que los dones son regalos. Un don significa un regalo, bíblicamente hablando. No es un don de Señor, es un don, un regalo, que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia. Ojo, no a una persona, a la iglesia. Esos 9 dones están regados en toda la iglesia local y universal. Por eso si usted, por ejemplo, se fuera a vivir a Chile, que va a ir a vivir allá y busca una iglesia donde congregarse, tiene que ser una iglesia cristocéntrica, que reúna 3 principios. ¿Cuáles son? Un Señor, un bautismo y una fe. O sea, no se trata de llegar y, gloria a Dios, encontré una iglesia. No. Examinemos qué clase de iglesia es. Y luego, ¿qué espíritu se mueve? Ahí vamos ya entrando en el discernimiento. ¿Qué espíritu maneja a la gente en ese lugar? Por eso dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra que se va a repetir a todo lo largo de este estudio es diversidad. O sea, hay una diversidad muy grande y muy hermosa de dones. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios. Aquí ya vamos con 2 grupos. Diversidad de dones y diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Note, ya no habló del Espíritu. Ahora ya dijo Señor. Dando a entender que el Espíritu del verso 4 es el Señor del verso 5. Y la palabra que se repite es diversidad. Solo que aquí, ministerios. 6. ¿Y hay qué? Otra vez la diversidad de operaciones. Pero es el mismo Dios. Ahora ya no hablo del Espíritu Santo, no hablo del Señor, sino de Dios. Ahí vemos a la Trinidad obrando en la iglesia. Esto es para aquellos que dicen que la Trinidad
no se menciona. Ahí está. ¿Ya lo vio? Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ok. Ahora vamos a empezar. Veamos el 5, por favor. 5. Ministerios. ¿Qué son los ministerios? ¿Qué son los ministerios? Vamos a empezar a definir y a estudiar. Porque los ministerios, posiblemente nosotros tengamos en mente que son oficios que se desarrollan en la iglesia, pero no. Los ministerios, puntualmente hablando, son 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Esos son los ministerios. Por eso es que es muy importante, les repito, que si usted se fuera a Alemania y busca una iglesia, lo primero que tiene que averiguar es qué doctrina tienen. Para saber en qué están basados. Ahora, verso 6. Vamos a ver qué dice el verso 6. Y hay diversidad de operaciones. ¿Qué son las operaciones? Que no son los ministerios. Los ministerios ya vimos que son inamovibles, son 5. Por eso usted no puede decir, o nadie, bueno, lo puede decir porque cada quien es libre, pero aquí no vamos a nombrar ministerio de diaconado, no es ministerio. Ese es un departamento de operación, cabina, sonido, proyección, producción. ¿Por qué es operación? Vamos a ver. La palabra operación significa energía, energético o energizar. Es una palabra de poder activo, en donde también, tome nota, pueden suceder milagros. Interesante. La palabra operaciones, que significa energía. Ahora, ¿por qué? Estudiando esto me lleva a una cosa. Alguien que tenga un llamado para desarrollar el don de operación en la iglesia, tiene una energía inacabable. Tiene una fuerza, tiene un deseo, un motor interno que lo mueve y anda viendo qué hace. Ahora, los que recibimos ese regalo, no el don, sino los que recibimos la producción que hace el que tiene ese don, para nosotros es un milagro, para nosotros. Por ejemplo, yo como pastor no puedo hacer muchas cosas que hace el departamento de producción, no puedo. No puedo grabar, no puedo manejar la consola, no puedo ver el sonido. Entonces, para mí es un milagro que el sonido funcione bien. ¿Gracias a quién? A los operativos que tienen ese don. ¿Ve? Por eso es que nadie puede minimizarse y decir, es que Dios no me usa. ¿Cómo no? Lo está usando. Si usted no viene, no tenemos sonido. No tenemos video, no tenemos grabación, no hay nada en el YouTube. Ahorita, por ejemplo, para la gloria del Señor, ese departamento está haciendo cosas maravillosas. Están llegando a muchas partes del mundo y hay testimonios. Y eso es un milagro. No para la persona que lo hace, sino para el que lo recibe. ¿Verdad? Para el que lo recibe allá en Los Ángeles, en Miami, no sé dónde están llegando. Para ellos es el milagro. ¿Quién lo está haciendo? Un departamento operativo que tiene el don de operar en ese nivel. ¿Cuál es la diferencia entre don, ministerio y operaciones? Porque vimos 3, ¿verdad? Veamos el 4, creo que empezamos en el 4, por favor. Hay diversidad de dones. 5, ministerios. 6, operaciones. 3, 3, 3. 3 por 3, como le digo a los patojos, 9. Ahí están los 9. ¿Ya vio? 3 diferentes. Esto necesita usted saberlo, y yo también, para saber en qué espacio del Espíritu Santo me estoy moviendo. Pero no me puedo quedar solo en el espacio donde Él me hace moverme. Él es totalmente soberano, y un día me puede usar
en un don de operación, algún día, no sé. Otro día me puede utilizar en un don de ministerio, profeta, maestro, evangelista, aunque lo dudo porque me han invitado a predicar mensajes evangelísticos y me pongo a llorar, pero en fin. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dones, ministerios y operaciones? Y la manifestación del Espíritu Santo. Todos estos son dones, todos, porque nada es suyo. Por ejemplo, repito, el departamento de producción, que no se llama de producción internamente, pero el Espíritu Santo es de operaciones. ¿Me estoy explicando, verdad? O sea, no es exclusivo de ellos. Eso es algo que el Señor les ha regalado. Ellos no sabían que tenían eso ahí, hasta que en algún momento sintieron del Señor un cierto llamado. Mira, sírveme en sonido. Muy bien, y se presentan, hermana, yo quiero servir en sonido. Y sabe, no, pero si me enseñan, ¿qué significa? Tengo el llamado, pero no el conocimiento. O sea, tengo el don, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, es el Espíritu Santo va abriendo brecha, pone a las personas adecuadas para que nos enseñen, y aquí es en donde se manifiesta el don. Hay rapidez en aprender. Una explicación y aprendió. Eso lo deja a uno asombrado, qué rápido aprende. Claro, porque es el Espíritu Santo quien ya lo tenía capacitado desde antes y que ahora empieza a anhelar lo que ya tiene ahí adentro. Por eso es que ninguno de ustedes puede estar ocioso, a menos que prefieran estar ociosos. Ahí es en donde viene el problema ya del pastor. Cuando no hay suficientes servidores, me voy con el Señor y le digo, Señor, ¿por qué no hay servidores? ¿Por qué no hay gente que quiera ser diácono o diaconisa? ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere ser el Señor de sonido? Tengo que ir con él y preguntarle. ¿Y qué me responde? Ay, pero no quieren. Entonces se han acuñado algunas frases. Hay quienes quieren y no pueden. Hay quienes pueden y no quieren. Esas son frases ya eclesiásticas para justificar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dones, ministerios y operaciones? Todos son dones. Algunos dones son ministerios, que son cargos o posiciones en la iglesia. Y algunos dones son operaciones, pero todos son dones. Entonces, si digamos yo viniera y preguntar ahí al hermano Bernal, hermano Bernal, ¿y cuál es su don? La música. Pero solo uno tiene. Pues no va a decir yo tengo los 9, pastor. Ah, no, entonces usted ya superó a Jesús. ¿Ya lo vio? Ahora, y entonces los líderes, que son los que el Espíritu Santo usa, no es para que echarnos salsa, pero los pastores somos los que tenemos el espíritu de discernimiento. Entonces, todos son dones. Pero hay algunos dones son de ministerios. ¿Cuáles son? Profeta. Ok, muy bien. Operaciones. Los que hacen milagros con las cosas. Por eso es que la palabra milagro en este contexto no crea que es algo que... No. Por ejemplo, usted tiene 2 panes y comen 5 personas en su casa. ¿Qué fue eso? Un milagro, ahí está. A través del conocimiento de su cocina. Usted hizo un milagro sin darse cuenta. A través del don de operaciones. Igual sucede aquí. Entonces, algunos dones son ministerios, que son cargos o posiciones en la iglesia. Algunos dones son operaciones, son eventos milagrosos. Todo esto es dada la manifestación del Espíritu. Veamos el 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí viene el problema. Aquí es en donde la iglesia se empieza a separar. Hay quienes tienen dones exclusivos para ellos. Digamos, profecía, discernimiento, palabra de ciencia, pero ellos se lo agarran. Eso es incorrecto. Por eso dice que cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común.
¿Me estoy explicando? No, no los miro seguros. ¿Me estoy explicando bien? Para el bien común. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo está siempre presente en y entre los cristianos. Porque Jesús dijo claramente, veamos Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros cada domingo, para siempre, para siempre. Entonces vamos a ver. La manifestación del Espíritu Santo está siempre con nosotros. Y viene el Señor y le da a alguien el don de servicio, que es el diaconado. ¿Sí? Viene un pastor de repente que tiene problemas en su iglesia. Se le fue mucha gente. Y me dice, pastor, ¿usted me podría prestar uno de sus 2 diáconos? Yo le digo, sí, claro que sí. Lógicamente porque lo conozco. Ahora, ¿ese diaconado va a funcionar igual en la otra iglesia que aquí? No. Revisemos. Revisemos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El don de servicio que tiene aquí también lo va a desarrollar allá. ¿Por qué? Porque no es de Él el don, es del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo va a estar con ellos siempre, ¿ahora sí lo veo? Si me piden prestados diáconos, el mismo Espíritu Santo que está con ellos aquí va a estar allá, para que desarrollen el mismo don de servicio allá. Por eso es, ahora usted va a amarrar, las personas que vienen de otra congregación y que tienen algún ministerio, algún don de servicio, después de cierto tiempo se presentan con los líderes y le dicen, pastor, en la otra iglesia yo estaba haciendo esto y esto y esto. ¿Le puedo servir en algo? ¿Se podrá aceptar? Sí. Porque si allá lo tenía el Espíritu Santo, ¿dónde se fue de él el Espíritu? ¿Dónde lo dejó? ¿Ah? No lo dejó. O sea que cuando se vino el Espíritu Santo con el don que tenía allá. Ah, pues ahí viene. Ahí viene ya el discernimiento. ¿Cómo salió de allá, hermana? ¿Cómo salió de allá? No, es que fíjese que ya no me quisieron dar privilegio y todo, porque me puse bravo y me vine. Ah, no, entonces disculpe, todavía no, vamos a esperar un tiempo. Con eso le estamos diciendo, no. Porque vino con rencilla. Por eso es importante, cuando usted cambie de congregación, tiene que hacerlo en el orden. Porque usted se lleva el don. Porque se lleva al Espíritu Santo. Se lo lleva. Y va a estar con usted. Por eso es que ustedes pueden funcionar como maestros en el discipulado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está con ustedes aquí, también está en planes de renderos. Así. ¿Me estoy explicando? Estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, sin embargo, algunas veces la presencia del Espíritu Santo es más evidente que en otras ocasiones. Hay veces cuando Él podría escoger manifestarse y otras veces no. Por eso es peligroso, y aquí voy a mencionar algo que usted tiene que saber muy bien. Si usted conoce a alguien que tiene el don de profecía, vamos a hablar con la hermana, la doctora, que el Señor la use en profecía. Si usted comete el error de ir con ella, hermana Wendy, ¿no tendrá alguna profecía para mí? Usted ya confundió todo. Ya lo confundió. Porque el don de profecía es un regalo de Dios para el bien común, no para una sola persona. Ahí es en donde caemos en herejías, porque la otra persona, en el momento en que me pide que el don que es de Dios y me lo ha dado,
y me pide que yo lo ejercite a su voluntad, ¿qué hizo conmigo? Me hinchó. Y al hincharme, al hincharme de orgullo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Que va. Y entonces, ¿qué me quedó? Viene Satanás y me mete un espíritu de adivinación para no hacerme quedar mal con la otra persona. Por eso dijo Pedro, ninguna profecía es de carácter individual, ninguna. Sin embargo, hay gente que anda buscando profecías y se van con la profeta o el profeta. Y el otro, en ese momento, el Espíritu Santo no lo quiere usar, pero como lo está inflando y no tiene nada que decir, entonces, ¿qué pasa? Viene el diablo y le pone una palabra de adivinación. ¿Y sabe qué? Adivina al ingrato. O imita, ¿va? Por eso tampoco es obligatorio que quienes profetizan en la iglesia lo hagan todo el tiempo. No es obligatorio. A menos que el Espíritu Santo las tome y las use en profecía. Pero nadie puede decir, bueno, como yo profetizo aquí, ahí voy. No, no. Ahí se va a meter en un terrible problema. Porque se le va a ministrar un espíritu de adivinación. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la iglesia, que está gobernada por el Espíritu Santo, lo discierne y dice, hoy sí que saber qué le pasó a la hermanita. Y le pierden la fe. Por eso es que desde el principio les dije, si yo no manejo bien, con sabiduría, con unción y humildad, el don que Dios me ha dado, me echo a perder. Bueno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que el propósito de la manifestación del Espíritu es beneficiar a la familia de la iglesia completa, no solo a individuos en particular. Pablo, al comenzar a mencionar diferentes manifestaciones del Espíritu, él comienza mencionando la palabra de sabiduría. Vamos a ver, verso 8 creo que es. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. ¿Qué es esa palabra? La palabra de sabiduría es la habilidad de proclamar la sabiduría de Dios, especialmente en una situación importante, como sucedió con Esteban, cuando empezó a hacer una revisión del Antiguo Testamento, y dice que los judíos, cuando lo oyeron hablar de Moisés y del desierto y todo, ¿qué pasó con ellos? Rechinaron los dientes, porque la palabra de sabiduría que estaba hablando Esteban los estaba acusando. Entonces, muchas veces nosotros, no nosotros, sino nosotros, cualquiera que predique aquí, puede de repente recibir el don de sabiduría. Palabra de sabiduría. Y es cuando usted ve que uno hace, está afirmando. Cuando uno hace así, ¿qué dice? Me estás hablando. Me estás hablando, me estás confirmando algo. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento o palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Cuál es la palabra de ciencia o de conocimiento? Es la única habilidad de declarar conocimiento, el cual solo podría ser revelado sobrenaturalmente, como se muestra en Jesús. Veamos Mateo 17, por favor. Mateo capítulo 17, verso 24 en adelante. Ahí vamos a encontrar palabra de ciencia o de conocimiento. Palabra, Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? 25. Él dijo sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran impuestos de quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Aquí no hay nada diferente. ¿Dónde está la diferencia? Verso 27.
verso 27. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abra la boca, hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. O sea, hallarás una moneda. Esa es la palabra de ciencia. El Señor le reveló a Jesús. Hay que cumplir la ley. No tenemos dinero, pero mi Padre sí. Ahí quiero que usted vaya ya atando su propia fe. Yo no tengo dinero, pero mi Padre sí. ¿Y sabes qué? Anda al mar, hay un pescado que tiene la moneda que necesitamos. ¿Quién le reveló eso al Señor? El Señor. Recordemos que en este momento Jesús está a un nivel terrenal, donde se despojó. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahorita Jesús no está en un plano divino, está en un plano humano. Sin embargo, por su conexión con el Padre, recibía los diferentes dones. Y el don que está recibiendo ahorita es una palabra de ciencia. Porque Pedro fue, agarró el pescado y cierto, me imagino que Pedro arrugó la frente. ¿Cómo hizo Jesús para saber? Eso no lo puede saber nadie más que si no es revelación. Debo aclarar que en estos últimos tiempos, en este tercer siglo, antes de que venga Jesús, que ya se acerca, este don se está revelando a la iglesia. Por eso he estado enseñando en algunas ocasiones que cuando la iglesia está lista, aparece la revelación. Es porque hemos ido en ascenso. En ascenso quiere decir en crecimiento, pero también en descenso, por la humildad de recibir estas revelaciones. Entonces, palabra de ciencia. ¿Dónde hubo una palabra de ciencia para usted? Usted llegó a una iglesia, el pastor estaba predicando, cuando de repente dijo algo que usted estaba viviendo en ese momento. Y no le dijo fulano de tal, aquí está, no. Él solo dijo, porque el Señor es capaz de hacer que usted que tiene esas deudas reciba un milagro, o el Señor es capaz de ir a esa cama de hospital donde su pariente está enfermo y toda la cuestión y levantarlo. El Señor es capaz y ¡pum!, lo golpea. Ahí hubo palabra de ciencia. O sea, lo que se llama teológicamente un rema. Dios le habló a usted. Todos lo oímos, pero solo a usted le habló. Al salir con la certeza que esa palabra era para usted, agarra el teléfono. ¿Y qué sucedió? Ya su enfermo está sano. Eso fue lo que pasó con aquel centurión. Vete, tu siervo está sano. Se fue. Ya está sano el muchacho. ¿A qué hora? ¿Se recuerda? Ahí hubo palabra de ciencia. Ahora, ese don funciona en la iglesia, sin que el que lo tiene se dé cuenta, porque es única y exclusivamente potestad de Dios. Sigamos. Verso 9. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Pablo se cuida muy bien de repetir siempre, por el mismo Espíritu, por Dios, por el Señor, para que los corintios no le vayan a achacar esto a sus dioses falsos. Recuerde, todo empezó porque ellos eran paganos. Por eso él necesita insistir. Por eso, y nosotros, lógicamente, no vamos a confundir que fue fulanita, ¿verdad? Don de fe. Aunque la fe es una parte esencial de la vida de cada cristiano, el don de fe, el don, no el fruto. Esa es otra cosa. El don de fe es la habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias, como hizo Pedro cuando caminó fuera del agua. Ese don de fe fue así. Fuera de la barca. Va caminando en el agua. Ese fue un don de fe que le vino en ese momento cuando Jesús le dijo, ven. En esa palabra, ven, hay una acción que hizo que Pedro le creyera al ven y caminó en el agua. Ahora aquí es donde usted tiene que agarrarse. Si usted ya tiene por lo menos unos 10, 15 años de estar oyendo palabra de fe, usted empezó primero con un fruto. Empezó a dar pasos de fe. Empezó, hermano, diezme, es que no tengo dinero. Ok, traiga un tomate, una lechuga, un aquí, un allá.
Y usted empieza poquito a poco a traer tomate, a traer una bolsita con un frijol, dos huevos. Ahí está produciendo ¿qué? ¿Un don o un fruto? Un fruto, por la palabra que se le sembró. Acuérdense que la palabra se siembra y da fruto. Entonces empieza el fruto. Pero a medida que usted va caminando en el fruto, poquito a poco, se va convirtiendo, dígalo recio, en un don. Entonces, el fruto lo produce usted. El don, cuando el Señor ve que usted ya ejercitó el fruto, ya lo produjo, ahora le regala el don. ¿Pero qué es eso ahora? Ya no trae tomate ni cebolla. Ahora empieza a hacer milagros ante los demás. Es cuando usted ya se despoja. Allá se despojaba de un poquito de comida, ¿sí o no? Aquí se despoja de todo. Ya es un don. Por eso es que cuando mi esposa habla del ejercicio de fe, es si usted no tiene el fruto de fe, no se obligue, se va a enojar, porque no va a tener recompensa. Pero a medida que usted hace el ejercicio, por eso es un ejercicio de fe, que es un fruto, ¿me estoy explicando? A medida que usted lo va ejercitando poco a poco, se va convirtiendo con el tiempo en un don. Entonces ya no pone $15, ya pone 20, 25. Usted viene a la iglesia y empieza a oír esta doctrina de fe y se le dice diezme. Ah, bueno, pues diezmo. ¿Cuánto gano? 822. No, 822. Entonces son 822. Y está bien, está diezmando el diezmo. Pero se le va a enseñar, eche 825. Son 3 centavos más. ¿Ese es un don o es un fruto? Fruto. Porque usted lo cree. Hay quienes no. Bueno, hay quienes no creen ni en el diezmo, pero ese es otro rollo. Entonces siguen dando 8.22 por 10, 20, 30 años. Y Dios dice, está bien, estás dando el fruto de fe. Pero yo quisiera regalarte. ¿Regalarte qué? El don. Porque el fruto lo produzco yo. ¿Sí? Cuando el Señor ve que yo ya producí el fruto, ¿qué le queda al árbol? ¿Qué soy yo? Árbol de justicia. ¿Qué soy? Un árbol. Y si yo ya di frutos, dice, el que lleva fruto, ¿será qué? Será podado para que lleve más fruto. Ahí viene el don. ¿Qué te parece, Raulito? Entonces vamos a ver cómo nos prueba Dios. Llega a fin de año y vienen las famosas primicias. Ahí se va a probar el fruto o el don. El don. Porque usted tuvo que tener el fruto todo el año, ir guardando, para el fin de año. Usted ya tiene el don. Usted mira ahí en ese botecito, de paso que no tengo para la luz, pero ahí, no. Eso está para el Señor, está consagrado, no lo toco. Y Dios dice, excelente. Yo te voy a pagar la luz. Y le aumenta el don. Por eso es que llegar a fin de año con las primicias que están ordenadas en la Biblia, al final se convierten no en un fruto. Porque los que tienen el fruto, ¿cuánto darán de primicia? No sé, nunca he revisado porque no es esa mi visión. Pero, bueno, hablemos del ejercicio de fe. ¿Cuánto es el ejercicio de fe ahora? 15. Y aunque nunca he visto los sobres, estoy seguro que alguien pondrá solamente 5. ¿Por qué? Porque tiene el don o tiene el fruto. El fruto. Y su fruto es pequeño. Pero Dios quiere que vayamos como la luz de la aurora en ascenso. Entonces quiere un esfuerzo producir el fruto para que al final Él me dé el don. Cuando Él me da el don, ya nada me detiene. Nada. Todo sale. Y como todo sale, ¿qué pasa aquí atrás? Dígalo recio. Como todo sale,
todo entra. Es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando yo recibo todo lo que Dios me da, ¿para qué me va a servir? Para dar. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tengo. Es que los pastores siempre tienen porque tienen dinero. No, tienen el don de fe. Ahí es donde Dios quiere que usted llegue. En el don de fe. Donde se compra un par de zapatos, donde usted hace milagros con el don de fe. Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dones, no en plural, no en singular, sino en plural. Si usted ve el verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, es un don. Fe. En esa fe está el fruto y el don. A otro, dones. ¿Y por qué habla en plural ahora? Porque hay diferentes enfermedades. No solamente alguien que tiene el don de sanar el cáncer. Bueno, pues entonces como solo cáncer cura. No, dones de sanidades. También por el mismo Espíritu. ¿Qué sigue? 10. A otro, poder de milagros. ¿Qué son los milagros? Es un poder que Dios le da a ciertas personas para hacer milagros. Esto describe cuando el Espíritu Santo escoge para levantar a alguien y romper las leyes de la naturaleza, obrando en o a través de una persona disponible. Hacer milagros. Esa es solamente una persona escogida por Dios puede hacerlo. Aquí es en donde se van intercalando los diferentes dones, que son los regalos. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que usted tiene que anhelar. Señor, dame ese don. Pero Dios le va a preguntar, primero muéstrame el fruto. Porque si no sabes dar $1, ¿cómo quieres que te dé el don? ¿Me vas a rechazar? Veamos ahora qué dice. A otro, profecía. ¿Qué es la profecía? El propagar el mensaje de Dios en una situación en particular, siempre de acuerdo con su palabra y su obra actual. Algunas veces esto tiene el poder de predecir el futuro. Algunas veces, como cuando Pablo en Hechos 21:10. Veamos qué dice Hechos 21:10, hermana, por favor. Recuerden que estamos en el don de profecía. Don, no fruto, don. Hechos 21:10. Y vamos a ir terminando. Y deteniéndose ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. 11. Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. No dijo, así digo yo, no dijo el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Sabía Agabo de quién era el cinto? No. ¿Lo sabían los que estaban ahí? Sí. Entonces, esa es la profecía. Algo que va a suceder. Profecía es un mensaje de Dios para el futuro, pero no un futuro escatológico, sino mañana, pasado, la semana entrante. Hija mía, dice el Señor, el trabajo que estás pidiendo ya está listo para ti y alguien lo está recibiendo. Gracias, Señor. Para eso es la profecía, para responder. Aquí tengo algo muy interesante. Con frecuencia las personas que creen que los dones milagrosos han sido removidos de la iglesia, porque hay iglesias que esto ya no lo creen. No, es que profetizar es predicar. Sí y no. Porque cuando se predica, de alguna manera se está profetizando, sin darse cuenta. Pero aparte está el don de profecía. Y eso es lo que la iglesia muchas veces no acepta. ¿Por qué? Les da miedo. Que se revelen las cosas sucias que hay en la congregación, porque la profecía tiene 3 elementos: enseñar, redarguir y exhortar. Entonces, eso ya pasó. No ha pasado. Lo que pasa es que ya no aceptamos. Desean definir la profecía como predicar, aunque esto es común, pero es impreciso.
Porque existe una palabra griega para predicar y una palabra griega para una profecía inspirada. Vamos terminando. Profecía. A otro, discernimiento de espíritus. La habilidad de decir la diferencia entre doctrina verdadera y falsa y entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no. Eso es discernimiento de espíritus. Eso lo tienen que tener todos ustedes. Porque si no, se les va a dar cualquier cosa y usted va a decir amén. ¿Me estoy explicando? Ok. Esto no es para una sola persona. Eso es para toda la iglesia. Veamos 2 Corintios 11:14. Estamos aprendiendo, ¿eh? Porque este es un estudio. 2 Corintios 11:14. ¿Qué dice? Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, él puede usar a alguien en profecía falsa. He ahí por qué Pablo dice, cuando alguien profetice, todos callen y la iglesia oiga y examine, no al profeta, sino lo que está hablando. Porque es muy posible que esté siendo tomado por Satanás para engañar. Satanás puede hablar justo después de que Dios habla. Este es un problema que tenemos en la iglesia. Algunas veces la gente que parece decir las cosas correctas realmente son del diablo. Es importante probar, aquí viene, es importante probar la palabra de cada uno que afirma hablar de parte de Dios. 1 Juan, capítulo 4, 1. Primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice? Amados, ¿qué dice ahí? ¿Y qué sigue? Ahí está la clave. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cuánto necesitamos el don de discernimiento hoy en la iglesia? Nos vamos a quedar aquí y la otra semana vamos a hablar de algo tan interesante como sigue. Veamos, hermana, solo póngame un adelanto para que estemos pendientes, por favor, de lo que veníamos hablando. 1 Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de uno. Léalo bien. Todas estas cosas, ¿cuáles son? Discernimiento, profecía, dones, sanidades, milagros. Estas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente. Por eso usted no puede decir, no, pastor, yo no tengo ningún don. Usted no está. Entonces no es parte del cuerpo. Porque todos, la uña, el dedo, oreja, todo tiene una función. Y cada uno dice que lo ha recibido según la voluntad de él. O sea que esto no lo puede dar el pastor. Hermana, yo declaro que usted tiene... No, yo no puedo hacer eso. Estoy transgrediendo un espacio que no me pertenece. Terminemos, verso 12. 12. Porque así como, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Terminemos? Hace rato que estoy terminando, ¿ah? Vamos a dejarlo ahí. Que quería llegar a la parte cuando dice, en cuanto a las lenguas. ¿Qué verso es? ¿Qué es lo que viene el siguiente estudio? Capítulo 12. Verso 12:10. Ahí estaba. Sí, tienes razón. Y a otro, interpretación de lenguas. Ese estudio la próxima semana. Para que usted aprenda que las lenguas tienen su misterio también. Padre, muchas gracias por esta noche. Te bendecimos, te agradecemos tu palabra. Gracias, Señor, por proveer para nuestras necesidades.
pero sobre todo por proveer para nuestro conocimiento, nuestro acervo espiritual, para que nadie nos engañe y podamos discernir qué es lo que está pasando en algún momento en medio de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, te bendecimos la ofrenda de esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén.